Para este análisis se decidió tomar distintos países del mundo en un periodo de 25 años que comprende desde 1997 hasta 2021, para las 10 principales economías de América Latina y Caribe, y 10 de los 34 países pertenecientes a la OCDE, organización que se caracteriza por fomentar el bienestar económico, aumento de empleo y calidad de vida de los pueblos alrededor del mundo, siendo principalmente países con economías desarrolladas los pertenecientes a esta organización. Para el gasto público utilizaremos tres variables. Primeramente, el gasto militar como porcentaje del PIB, que según la OTAN, este hace referencia a todos los gastos corrientes y de capital relativos a las Fuerzas Armadas, incluyendo las Fuerzas de Mantenimiento de Paz, los Ministerios de Defensa, Fuerzas Paramilitares si se considera que están entrenadas y equipadas para operaciones militares, y otros organismos de gobierno que hagan parte de proyectos de defensa y las actividades de aspecto militar, además del gasto dirigido al personal militar y civil. Como segunda variable, tenemos el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, que según la UNESCO, esto hace referencia al gasto corriente de capital público y privado destinado al trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos en diversas áreas como la cultura, sociedad, entre otros, y el uso de estos para descubrir nuevas aplicaciones, donde dicha área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, aplicada y experimental. Como última variable de gasto, tenemos el gasto en bienes y servicios como porcentaje del gasto total, que según el Fondo Monetario Internacional, este hace referencia a todos los pagos hechos por el gobierno a cambio de bienes y servicios utilizados para la producción de bienes y servicios de mercado y ajenos a este, donde se excluye el capital formado por cuenta propia. En cuanto a las variables de tributación, primeramente utilizaremos las contribuciones sociales expresadas como porcentaje de las recaudaciones totales, que según el Fondo Monetario Internacional, este impuesto contiene las tributaciones al seguro social por parte de los empleados, empleadores e independientes, además de incluir las contribuciones reales a esquemas de seguro que son operadas por el gobierno. Como segunda variable tenemos a aduana y otros impuestos a las importaciones expresada como porcentaje de las recaudaciones totales, que hace referencia a todos los gravámenes cobrados por los bienes que ingresan al país o los servicios prestados por los no residentes a los residentes. Como última variable tenemos la recaudación impositiva como porcentaje del PIB, que hace referencia a las transferencias obligatorias al gobierno central con fines públicos, donde se excluyen transferencias como multas, sanciones y la mayoría de las contribuciones de seguro social. Comenzando nuestro análisis con el gasto militar como porcentaje del PIB, evidenciamos cómo este tiene un comportamiento relativamente estable a lo largo del tiempo en la muestra y periodos escogidos. No obstante, el mismo es bastante heterogéneo entre los diferentes países, donde podemos ver cómo Colombia es el país que más gasto en defensa pública presenta y tiene dos picos de 3,7 y 4% de su PIB para los años 1999 y 2009 respectivamente. Esta tendencia elevada en gasto en el país seguramente se debe a los esfuerzos del gobierno de replegar a los grupos armados al margen de la ley, lo que incluye capturas y bajas de los integrantes de la insurgencia, decomiso de material de guerra, acciones contra el narcotráfico, acciones ilegales contra la población, entre otros. Diego Otero Prada, en Gastos de la Guerra en Colombia, nos menciona que los gastos en fuerza pública han tenido una tendencia muy cíclica y que presenta un promedio de 7.158 millones de dólares entre 1999 y 2016, que se justifica con la ayuda a Estados Unidos bajo la estrategia del Plan Colombia, acuerdo bilateral entre USA y Colombia para el fortalecimiento de la paz y estado de este último. Tenemos que en la muestra Colombia es el país con el promedio más alto, siendo de 3,31%, Panamá y Guatemala cuentan con los promedios más bajos, de 0,13% y 0,55% respectivamente, donde se resalta el valor tan cercano a cero de Panamá, pues el país no cuenta con fuerzas militares desde 1994, cuando se prohíbe constitucionalmente la creación de un ejército militar. Con respecto a las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, observamos como todos los países para los dos primeros estadísticos cuentan con valores inferiores a 1, mostrándonos que los datos están cercanos a la media. Aún así, vemos como para el coeficiente de variación, Panamá cuenta con un coeficiente bastante elevado respecto a los demás países de la muestra, lo que deja en claro algo de heterogeneidad y dispersión en los datos de este país. Continuando con el gasto en investigación y desarrollo, vemos como Brasil ha sido el país que más ha invertido en este ámbito desde la década de los 90 y presentando durante décadas un gasto público en esta variable por encima del 1% de su PIB, teniendo como picos los años del 2000 y 2015, donde el primero pudo darse gracias a que organizaciones como la INPA, Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, obtuvieron el estatuto de organización social, lo que agilizó y flexibilizó la investigación y desarrollo de carreras profesionales
Y el segundo, del 2015, pudo darse gracias a la ampliación del sistema único de asistencia social. En un vistazo general, Brasil es un país de la región destacado en la investigación y desarrollo, pues según la UNESCO, para el 2015 al 2018 tuvo un incremento del 14,7 al 19,5% de la energía representada por energía solar, eólica, biocombustibles y biomasa, siendo uno de los países con las matrices de energía más limpia y donde para el 2020 sus fuentes renovables produjeron el 85% de la electricidad del país. De la muestra, observamos que Brasil es el país que cuenta con el promedio más alto, siendo del 1,12% de su PIB. República Dominicana y Guatemala cuentan con los promedios más bajos, de 0,0% y 0,04% respectivamente, donde se resalta el valor tan cercano a cero de República Dominicana, pues el país no cuenta con un gasto en investigación y desarrollo considerable, pues según noticias de Acento, este país solo invierte 7 millones de dólares a este ámbito, lo que representa el 0,01% de su PIB. Además, que según la UNESCO, la República Dominicana ocupa los últimos lugares a lo que respecta a la lectura, ciencia y matemática. Con respecto a las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar y coeficiente de variación, observamos como todos los países cuentan con valores inferiores a 1, mostrándonos que los datos están cercanos a la media. Finalizando las variables de gastos y con el gasto de bienes y servicios como porcentaje del gasto, evidenciamos una tendencia muy heterogénea para los países de la muestra. Vemos como para un mismo país la variación es demasiada y al momento de comparar entre países dicha heterogeneidad se vuelve más destacable. Resaltamos como Chile es el único país que presenta una tendencia bastante constante respecto al resto de la muestra y tiene un promedio de 8,9% durante los 25 años. En comparación, vemos como el resto de países presenta un comportamiento muy volátil durante el tiempo escogido. De la muestra, rescatamos que Perú es el país que cuenta con el promedio más alto, siendo de 20,82%. Brasil y México cuentan con los promedios más bajos, de 2,75 y 7,09% respectivamente. Con respecto a las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, observamos como todos los países cuentan con valores bastante distintos, donde se destaca a Colombia, que cuenta con una varianza y desviación estándar bastante elevada, lo que demuestra que los datos de este país para la variable escogida se alejan demasiado de la media. Ahora bien, en cuanto a las variables de tributación para Latinoamérica, y comenzando con las contribuciones sociales expresadas como porcentaje de las recaudaciones totales, en el gráfico vemos cómo Argentina era el país que más recaudaba antes del 2009 y en términos generales se observa en la muestra de países que las contribuciones van desde el 0,01% hasta el 35,07% entre 1997 y 2021, teniendo como valor mínimo de la muestra a Panamá y como valor máximo a Argentina. De tributación, seguridad y cohesión social en Brasil se destaca que el país cuenta con una estructura propia en torno a lo que se ha denominado seguridad social, que por definición constitucional comprende la previsión, la salud y la asistencia social que le permitió a la nación expandir y universalizar los servicios y beneficios públicos. Esto conllevó a que la recaudación de las contribuciones sociales haya pasado a superar la de los impuestos clásicos y que haya crecido significativamente la carga tributaria global brasileña. Dichas contribuciones sociales fueron usadas para financiar las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos federales, y después se optó por crear una vinculación inocua de las contribuciones de los empleadores y de los empleados sobre la nómina salarial, exclusivamente para la previsión. En cuanto a las medidas de dispersión, observamos cómo todos los países cuentan con valores bastante distintos, donde se destaca Argentina, que tanto en varianza y desviación estándar presenta una dispersión muy elevada, y en la totalidad de la muestra los valores no son tan grandes, con 6,45 de varianza y 1,95 de desviación estándar, por lo que vemos que los datos de la muestra se encuentran algo dispersos y alejados de la media. Por otra parte, revisando la variable de aduanas y otros impuestos a las importaciones, expresada como porcentaje de las recaudaciones totales, evidenciamos cómo a lo largo de los últimos 25 años ha habido una tendencia decreciente en este impuesto, en donde República Dominicana antes del 2005 era el país que más gravámenes cobraba por los bienes que entraban al país, o por los servicios prestados por parte de los no residentes a los residentes. Además, vemos como a partir del 2006 el país que más cobra es Paraguay, pero en una magnitud mucho menor. Según la entidad ICEX, debido a la pandemia, Paraguay redujo temporalmente las aduanas y otros impuestos a las importaciones, donde se buscó dinamizar el comercio de frontera, reduciéndose el impuesto para productos de electrónica, como máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, lectores magnéticos, teléfonos móviles, entre otros,
que vieron una reducción del 50% en su tasa, pasando del 1 al 0,5%. Además, para incentivar el comercio en frontera, el gobierno de Paraguay anunció reducciones del IVA a la importación, menores tasas aeroportuarias y portuarias, así como aranceles aduaneros más bajos. Comparando los distintos registros, se observa que el mayor promedio lo presenta República Dominicana, siendo de 15,55%, y el menor Chile con un 2,23%. Además, las medias de dispersión de República Dominicana son muy elevadas, lo que deja en evidencia unos datos muy dispersos, lo que afecta a la varianza y desviación estándar general de la muestra. Por último, para las variables de tributación, tenemos la recaudación impositiva como porcentaje del PIB. En este caso, evidenciamos un comportamiento muy volátil entre los países. Asimismo, presenciamos cómo dicha volatilidad también se presenta en los países donde hacen falta datos para varios años. Pero en términos generales, vemos cómo el país que presenta una mayor recaudación impositiva es Chile, y cómo para todos los países esta recaudación decrece una vez iniciada la pandemia. Ramón López y Gino Serene, en su artículo Recaudación tributaria, la distancia de Chile respecto de la norma de países desarrollados, dicen que no se le puede pedir a un país de $24.000 per cápita que tenga un mismo nivel de tributación que a un país de $50.000 per cápita. Además, países con mejor distribución de mercado, tales como Corea o Suiza, requerirían de menos impuestos y un gasto público menor, y por lo tanto no necesitarían impuestos tan altos para mejorar las condiciones de bienestar de la población. En adición, nos mencionan que Chile se ubica un 52% por debajo de la norma, con una mala distribución de mercado y una muy baja recaudación fiscal, contando una distribución de mercado bastante desigual, aumentando la distancia entre la recaudación tributaria normalizada y la efectiva. En cuanto a las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, observamos cómo la varianza para México es algo elevada, de 3,76, que nos dice que los datos se desvían 3,76 unidades de la media. Por otra parte, tenemos que el promedio total de la muestra es de 12,47%, que es un valor cercano para todos los países. Para las medidas de dispersión de la muestra vemos que son mayores a 1, que resulta ser algo grande e indica que los datos están algo dispersos. Solamente el coeficiente de variación presenta valores cercanos a cero, que nos dice que la dispersión relativa es poca.